He venido a tus plantas, mas no a pedirte nada, Señor. Mi corazón está latiendo muy fuertemente y es por ti. Todo mi ser se estremece al comprender tu gran amor. ¿De qué modo podré pagar si cada vez te debo más? Tú te mereces toda gloria, te mereces alabanza cada día, oh Señor, sí, mi Señor. Yo con fervor he de alabarte, con pasión he de servirte, mientras tenga vida en mí. Soy tan feliz, soy tan feliz. Eres la razón de mi alegría, mi pleno gozo lo tengo en ti. Recibe en tu trono esta alabanza como una ofrenda de gratitud. No tengo, Señor, que ofrecerte, todo es tuyo, mi vida también. ¿De qué modo podré pagar si cada vez te debo más? Tú te mereces toda gloria, te mereces alabanza cada día, oh Señor, sí, mi Señor. Yo con fervor he de alabarte, con pasión he de servirte, mientras tenga vida en mí. Soy tan feliz, soy tan feliz. Recibe mi canto, Señor, esta ofrenda de amor y devoción. Tú te mereces toda gloria, te mereces alabanza cada día, oh Señor, sí, mi Señor. Yo con fervor he de alabarte, con pasión he de servirte, mientras tenga vida en mí. Soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Nos inclinamos reverentes ante usted, mi Dios, rogando que nos guíe en cuanto a lo que es esta
este mensaje que estamos entregando. Por eso lo dejamos todo en tus manos y agradecemos desde ya, Señor, lo que te querés que haga con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre las lenguas y su significado, continuando con 1 Corintios, y esta vez capítulo 14, versículos 1 al 40. Voy a limitarme a leer los 5 primeros versículos y después vamos a ir resumiendo lo que vamos a conversar. Capítulo 14, desde el 1 al 5, el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. En el capítulo 13, el anterior, en 1 Corintios, el apóstol Pablo nos cuenta que cuando él era un niño hablaba y pensaba como niño, pero al llegar a la madurez llegó de ser un pequeño limitado en pensar y hablar. Obviamente es algo que nosotros mismos vivimos esa realidad. También me parece lógico que el apóstol nos indique que en nuestro entendimiento somos de escaso pensamiento al decir que vemos oscuramente, pero que al fluir el conocimiento de nuestro discernimiento, llegamos a saber cómo somos. Hago este preámbulo para introducirnos en el capítulo 14 de la primera carta que envió Pablo a la iglesia de Corinto. Tenemos ahora mismo un tema sumamente rico en lo espiritual. El hablar en lenguas es un singular movimiento que suele ser de explicaciones diversas, dependiente de las costumbres de las distintas congregaciones y especialmente del verdadero y real significado del hablar en lenguas. Pablo da comienzo a este capítulo 14 instando a la iglesia a seguir el amor divino, procurando los dones espirituales y señalando que sobre todo es más relevante el don de profecía. El apóstol enseña que el uso de las lenguas es para Dios, no para los hombres, debido a que no podemos entender lo que nadie puede hacer por el Espíritu Santo, en lo que manifiesta misterios. Más adelante iremos detallando lo que la palabra de Dios nos revela. El don de profecía es superior a lo de las lenguas. Es mayor por su claridad, mientras que el que habla en lenguas no se entiende a sí mismo. El que profetiza es entendido por todos, mientras que el de lenguas se edifica a sí mismo. Así lo vemos en el versículo 4. El don de lenguas emite sonidos ininteligibles en un estado extático. No se trata de un idioma terrenal. Es carismático en su expresión. El apóstol manifiesta en el versículo 5 que quisiera que todos hablaran en lenguas, pero que es mucho mejor que profeticen, porque es superior el profeta más que el que habla en lenguas. Asimismo, indica que si los que hablan en lenguas se expresaran interpretando a la iglesia espiritualmente, edificarían a la congregación, pero eso no es lo habitual. El mismo Pablo dice en el versículo 6 que él mismo, hablando en lenguas, no daría a la iglesia ningún provecho, salvo que interpretara decirlo para edificar a la grey. Estoy llevando este mensaje a los versículos y doy mayor peso a lo que el apóstol indica, explicando que la iglesia no tendría mayor provecho si él estuviera hablando en lenguas con revelación, ciencia, profecía o doctrina. Circunstancia que él mismo indica que no es así. No es asunto de las lenguas. Siguiendo su carta, pone como ejemplo instrumentos musicales como la flauta, la cítara y la trompeta. Esos sonidos tocados con expresiones humanas, preguntando cómo son los sonidos,
en las distintas voces nuestras comparadas ante esos instrumentos mencionados. En el caso de la trompeta, que es usada para llamar a los soldados a la batalla, se pregunta Pablo si los militares oirán la orden del general para lanzarse al combate. Es recurrente el ejemplo de las palabras que el profeta expone, comparando el sonido claro de las palabras entendibles a todos, reiterando que así se expresan las lenguas en las congregaciones. Y en el versículo 12, el apóstol da a entender que la iglesia corintia anhelaba recibir dones espirituales y le llama a quienes están en esa aspiración que anhelen tener los dones del Espíritu Santo, procurando abundancia de estos para el crecimiento espiritual de la iglesia. Y en el versículo 13, Pablo indica a los que hablaban en lenguas que pidieran poder interpretarlas recurriendo a la oración. Esto es lo que debería clamar la congregación de todos los tiempos. Se entiende que es una motivación permanente, una bendición de gran importancia para toda la iglesia. Las reuniones de oración y cada rodilla que se doblega en el hogar son la mejor decisión que se puede tener en nuestras necesidades. Pero no se trata de orar solo cuando hay problemas, sino que la oración tiene que estar en el hogar cristiano con una gran instancia defensiva que es para el orden espiritual. Debe ser posible que tenga sus oraciones en primera necesidad, sabiendo que las situaciones anormales aparecen sin aviso en nuestros hogares. Si entro en oración de lenguas desconocidas y si oro en mi espíritu de esa manera, mi pensamiento queda sin fruto. O sea, sin querer ofender a nadie, salen de la boca vocablos que no entendemos de qué se trata. Probablemente existen muchas personas que hablan cosas misteriosas que no tienen razón. El versículo 15 señala que si oro con mi espíritu tendré también oración con el entendimiento. Incluso Pablo agrega que cantará con el espíritu y con el entendimiento. Y eso lo significa también lo que nuestra iglesia hace, cantando, orando, adorando al Señor con todo su entendimiento. Nuestra iglesia está recuperando esta motivación tan hermosa que lamentablemente es poco difundida en muchas congregaciones. Nuestro coro a voces está participando de los tiempos actuales y bajo la instrucción de nuestro director y la hermana pianista enseñan preciosos himnos. Y Pablo en el versículo 16 dice que si alguien de la iglesia bendice solo con el Espíritu, el simple miembro que aún no conoce a Cristo no entenderá ni la palabra amén. Entonces, ¿cómo podrá dar gracias a Dios si no sabe lo que se habló? Porque hace bien dando gracias. Pero el que no es cristiano no es edificado, porque no digiere la comida espiritual. Seguidamente, el apóstol comunica a quienes estamos leyendo su carta, dando gracias a Dios y que habla en lenguas más que todo, pero que prefiere hablar 5 palabras con su entendimiento para enseñar a otros hermanos, más que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y en la continuación de su enseñanza, Pablo trata a la membresía corintia como niños de pensamiento, que siendo niños de malicia deberían ser maduros en el pensar. Es asunto preocupante el de la malicia que causa tantos malos ratos, que se mezclan con lo bueno y lo malo. Muchos de ellos gustan de palabras poco adecuadas como hijos de Dios, riendo, burlándose, hablando a sus amistades con bromas que llegan a ser pecaminosas. El profeta Isaías se pronuncia sobre esto en el capítulo 28, versículos 10 al 13, condenando a los descendientes de Efraín por sus malas actitudes. Y abro comillas, porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablaban en ese pueblo, porque un poquito aquí, otro poquito allá, hasta caer de espaldas, quebrantados, enlazados y presos. En el versículo 18, agradece a Dios porque él hablaba en lenguas más que todos los corintios.
Pero Pablo, que prefería hablar 5 palabras con su entendimiento para enseñar a otros, siendo mejor eso para él que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. La poderosa expresión de Pablo se justificaba en su autoridad plena ante la congregación, tratando de pensamientos infantiles a los corintios, y los llama maliciosos, aun siendo personas de edad maduras de pensamiento. Y en el versículo 21, el apóstol mantiene su reprensión citando que era ley escrita del profeta Isaías que Pablo hablara a los corintios en otras lenguas y en otros labios, pero que ni así me oirán, dice el Señor. Y agrega Pablo que las lenguas son señal para los incrédulos, pero no los creyentes, y que la profecía es para los creyentes. Se refiere a algo que sigue sucediendo en estos tiempos de la modernidad en algunas iglesias actuales. Y leo versículos 23 y 24 textualmente. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Hasta ahí estos versículos. Alguien que se convierte por la profecía en lo oculto de su corazón se manifiesta postrándose y adorando a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en la iglesia. Es el Señor mostrándose en la congregación, haciéndose presente en una adoración profunda y ordenada postración de la grey ante su majestad y poder. Fíjese en el versículo 26, para que vea las maravillas que se alcanzan en los cultos, reuniones con experiencias que se exponen ante una congregación de alta espiritualidad. El Espíritu Santo, obrando en la iglesia reunida, tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, haciéndose todo para edificación, lo cual necesita paz y orden, que nada debe confundir a la grey en sus reuniones. Salmos en versos hablados y cantados, doctrina clara de la palabra de Dios, lengua de amor divino expresado en el Espíritu, revelación que descubre la gracia y el poder del Señor e interpretación expositora de la autoridad y la bendición de Dios. Todo esto se precisa para crecimiento de la iglesia, edificación de la hermandad cristiana. Y sigo con los versículos 27 y 28. El apóstol manifiesta que si alguno habla en lengua extraña tiene que ser por turno, no más de 2 o 3, y que uno debe interpretar lo que expresa, y que si nadie interpreta las lenguas se deben callar todos. En ese caso, si no hay intérprete, debe callarse en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. Y en cuanto a los profetas, pueden hablar 2 o 3 y dejar que los demás juzguen la profecía en su tiempo. Que se turnen, si pueden turnarse uno por uno, para que todos aprendan y que todos sean exhortados, sujetándose los espíritus de los profetas a los demás profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hay un par de versículos referidos a las mujeres, versículos 34 y 35. No es muy grato para ellas, porque Pablo indica claramente que tienen que callar en las congregaciones, como en todas las iglesias de los santos. Agrega que no deben hablar y que deben estar sujetas por la ley, así lo ha especificado, y que si quieren aprender algo, deben preguntar en sus casas a sus maridos. En realidad, visto este pasaje bíblico en este tiempo, dice el apóstol Pablo que es indecoroso que las mujeres hablen en la congregación. La verdad es que Pablo envió esa carta a una iglesia bastante problemática, lo cual nos permite entender que así como los miembros varones no se entregaban a servir atinadamente en la grey, las mujeres de Corinto deben haber sido muy poco obedientes al orden que correspondía.
en 1 Corintios 11, 5 al 7, podemos descubrir lo negativo de las mujeres de esa congregación corintia. Y leo lo que dice el mismo Pablo, abro comillas: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y se le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Hasta ahí cierro comillas. Y le pido a las hermanas que no dejen de estar escuchando lo que digo, porque hay otras cosas que tenemos que decir de mejor manera para las hermanas. La carta paulina se mantiene con dureza contra las mujeres, pero el mismo Pablo tiene muy diferentes opiniones con otras hermanas. En sus saludos a muchos hermanos y hermanas que menciona el apóstol, hay cariño y gratitud en primer lugar, por ejemplo, a la diaconisa Febe de la iglesia de Cencrea, pidiendo que fuera recibida en el Señor por cualquier necesidad. Y el segundo saludo que hace fue para la hermana Priscila, y antes que a su esposo saluda, después llamó primero a ella y después a Aquila. Y agrega saludos para la hermana María, porque su esforzado trabajo está a la vista. Añade saludos para las hermanas Trifena y Trifosa, de destacadas jornadas de servicio. Otra trabajadora saludada por Pablo fue Pérsida, a la cual llama amada en el Señor. Otras hermanas son su propia madre, por ejemplo, y otra hermana que era precisamente su mamá y la del hermano Rufo, lo que indica que Rufo era el hermano carnal del mismo Pablo. En la amplia lista aparecen los nombres de Julia también y de su hermana. La severa palabra hecha a las mujeres de Corinto no parece que sea para todas las demás hermanas cristianas. Como dije anteriormente, Pablo no tenía esa dureza. La mayoría de las mujeres corintias deben haber sido muy livianas en sus reuniones de la iglesia, tales como el cabello recortado al exceso y la posible actitud de ignorar la autoridad de los líderes de la Grey o de sus propios maridos. En nuestra propia realidad se ha llegado a términos muy distintos a los de los primeros siglos. La mujer ha llegado a una condición que supera todo lo que ha sido. Hay una libertad que necesita ser digna de mujeres cristianas, muchas de las cuales conocemos y agradecemos al Señor por ser nuestras esposas, nuestras hijas, abuelitas y amadas hermanas de la fe en Cristo. Muchas de nuestras hermanas en la fe tienen una gran calidad de servicio eclesiástico. En nuestra propia iglesia hay hermanas predicadoras que nos bendicen cuando toman parte en el púlpito y en diferentes actividades del culto. Y damos gracias a Dios por ellas, confiando en la juventud de varones y hermanas que ya están sirviendo en la iglesia. Finalizo con el último versículo de 1 Corintios que estamos viendo en este día. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendecimos tu santo nombre, Dios del cielo. Proclamamos tu gloria, tu majestad y su señorío. Y expresamos todo lo que hemos hablado sobre las lenguas, sobre las profecías, sobre lo que hacen las mujeres en los templos, todo aquello que tanta necesidad tenemos en este momento que conocer y hacerlo atinadamente. En este momento bendecimos, bendito Dios, a todas las congregaciones. Bendecimos a todas las hermanas cristianas que están trabajando en las distintas congregaciones. Por eso en este momento rogamos que esa bendición se exprese hacia todo lugar. Por eso damos gracias, Dios mío. Gracias por todo lo que nos das en este momento. En el nombre de Jesús.
Amén. El Señor les bendiga. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida diste ahí